Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por concedernos la oportunidad de estar, Señor, en este lugar. Sabemos, mi Dios, que tu misericordia es abundante y la puerta, Señor, está abierta para todo aquel que quiera venir, Señor, y escuchar tu voz. Mi Dios, aquí estamos. Te necesitamos, Señor. Rogamos que tu palabra, mi Dios, con el poder que te caracteriza, llegue a lo profundo de nuestro ser. Que pueda, Señor, nuestro corazón estar sensible y que, Señor, seas tú quien guíe nuestros pasos, guíe nuestro corazón y que afiancemos, Señor, nuestras convicciones según lo que está revelado en tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Cuando comenzamos este mes decíamos el punto que tiene la sociedad o la perspectiva que tiene la sociedad con respecto a las promesas. Y la gente dice una promesa está hecha para romperse. ¿Por qué? Porque es una forma de justificar que no tienen intención, hermanos, de ser leales a lo que han dicho o incluso a sus mismas convicciones. Y esto es lamentable, hermanos, porque ha llevado a la sociedad a una crisis emocional tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos, dijera por ahí, confiar en nadie. Nadie es digno de confianza. Sin embargo, hermanos, lo que hace una diferencia es que todas las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros en su palabra, hermanos, están vigentes. Tienen un cumplimiento exacto, perfecto y glorioso. No nada más se le ocurrió decir a un profeta, yo espero que... No. Realmente, hermanos, vemos a los profetas hablando, guiados por el Espíritu Santo, para determinar, hermanos, la medida del tiempo en que la promesa dada por Dios se cumpliera. Y una promesa, hermanos, que el Señor hizo, con la que iniciamos, fue la que hizo Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones. Y la promesa, hermanos, estaba enfocada en el Mesías. No en un pueblo, sino en una persona, en el Hijo de Dios. Él es, hermanos, la bendición a las naciones. Hace 8 días, hermanos, precisamente hablábamos de una promesa que requería divinidad, no intervención humana, sino divinidad. El único que podía, hermanos, llevar a cabo una concepción majestuosa como la que hizo a María distinta, hermanos, es la que hizo el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que vemos en el contexto de, hermanos, 2 pastores, 2 magos, llegaron y se postraron ante el recién nacido, no ante María. Ninguno de ellos adoró a María, todos adoraron al Mesías. La promesa apuntaba, hermanos, a que una obra milagrosa, como un nacimiento virginal, fuera, hermanos, el testimonio del Hijo de Dios. Y ahora tenemos esta promesa, hermanos, de exactitud. Nos encontramos, hermanos, con el profeta Miqueas. Y bueno, pues, si usted ha leído al profeta Miqueas, se dará cuenta que es muy similar a su contemporáneo, el profeta Isaías. De hecho, algunos comentaristas dicen que es como que un Isaías más compacto su libro. No que los comparen de quién era mejor o más. Simplemente, hermanos, recordemos que incluso eso no existe en la Biblia. Son profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué? Nada más por la magnitud del libro, no porque sean más importantes, más influyentes. No. De hecho, usted va a encontrarse, yo sí le dejo de tarea. Lea el libro de Isaías y lea el libro de Miqueas y se va a dar cuenta que el mensaje de Dios, aunque uno era Miqueas, aunque otro era Isaías, el mensaje era el mismo. La promesa sigue siendo la misma, la esperanza está en el Mesías. Así que para nosotros, hermanos, en llegar a la temporada navideña no significa adornos. Que si adornamos, sí, con mucho gusto. Pero la Navidad no son los adornos. ¿Hay gastos? Claro que sí, todo, la ley de oferta y demanda, todo se pone más caro. Y hay que comprar, ¿verdad? No digo por eso que usted se tenga que acabar todo en lo que tenga que comprar o regalar.
Pero hermanos, las compras no son la esencia de la Navidad. Y discúlpenme, pero ni siquiera la familia, porque decimos, ¿es una temporada familiar? No. La Navidad no es la familia. La Navidad es Jesucristo. Así que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que este mensaje que nos da es el verdadero mensaje de Navidad. Si usted y yo predicamos una Navidad ajena a Cristo, no estamos predicando Navidad ni participando en Navidad. Tenemos convivencia, pero muy lejana a lo que es la Navidad. Así que la esencia, hermanos, de nuestras reuniones, de nuestro mensaje, no solo en diciembre, sino todo el año, hermanos, es precisamente Jesucristo. O sea, ¿qué mes del año es el mejor para predicar a Jesucristo? Todos. Ahora, si usted se va a esperar hasta diciembre para hablar de Cristo, creo que va a perder mucho el tiempo. Tenemos, hermanos, muchas razones por las cuales hablar de Jesucristo. El hecho de que estemos vivos hoy y de que estemos en este lugar, hermano, yo le quiero decir que es Dios dándonos una oportunidad. Jamás piense que le vamos a dar a Dios oportunidad. A ver, le voy a dar una oportunidad a Dios y voy al templo hoy. Hermano, eso es del diablo. Porque usted y yo no le damos oportunidad a Dios, jamás podríamos. Él es el que nos da oportunidad a nosotros de entrar a este lugar. Él nos dio la oportunidad de decidir si veníamos o no. Él nos dio la oportunidad de cruzar estas puertas o no. Él es el que nos da la oportunidad. Así que, hermanos, si usted ha tomado esta oportunidad que Dios nos da este día, es para salir con un pensamiento diferente, transformado en base a las promesas, o sea, la palabra de Dios. Y se dará cuenta, hermanos, que Dios es más de lo que nuestra pobre concepción mental puede tener. Dios va más allá de todo ello. En la escuela dominical, hermanos, tuvimos una lista de milagros. De verdad, todo el que se puso de pie confesaba un milagro de parte de Dios. Ese es nuestro Señor. Ahora lo que hace, hermanos, Miqueas, al estar exactamente en el mismo tiempo que Isaías, hermanos, fue un tiempo bien terrible, oscuro para el pueblo. Los reyes, hermanos, que se supone que deberían guiar al pueblo, estaban pervirtiendo al pueblo, solapando el pecado, solapando el abuso. Y no querían acercarse a Dios. Y Dios les mandó a los profetas y les decían, si no vuelven a Dios, vamos a pagar las consecuencias. Hermanos, se levanta Isaías, se levanta Miqueas diciendo, entendamos la promesa de Dios, entendamos lo que Dios nos está hablando. ¿Y sabe qué? No hicieron caso. 100 años después con Jeremías ya estaban lamentando el ser llevados cautivos. Y me atrevo a pensar que incluso hubo quien dijo, ¿y Dios no va a hacer nada por nosotros? Como hoy en día. Así está la sociedad diciendo, ¿y qué está haciendo Dios? Ya lo hizo. Es que quiero que Jesús venga y me hable. Ya lo hizo y cuando vino lo crucificamos. Sin embargo, no cambió el mensaje. La promesa era vigente. Vengo a rescatar a aquellos que crean en mí. Ahora, Miqueas, hermanos, en un momento tan difícil, tan oscuro, nos da esta hermosa promesa, hermanos, que tiene mucho que enseñarnos. Una promesa perfecta. Número 1, hermanos, ahí en la parte A dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Hermanos, Belén, la ciudad donde nace el rey David, era una ciudad pequeña, insignificante incluso en el mapa, cercana a ciudades importantes, relativamente una distancia considerable de Jerusalén, la capital en ese entonces. Hoy en día Jerusalén no es la capital de Israel, hermanos, es Tel Aviv. Así que en estos años, hermanos, como estaba establecido, Jerusalén era la capital. Así que, pues bueno, por ahí dice alguna secta, ¿verdad?, que Jesús nació en Jerusalén. La profecía está dicha de que iba a nacer en Belén. ¿Alguien sabe qué significa Belén? Casa de pan. O sea, era un lugar, hermanos, donde el oficio incluso era humilde. Era un lugar pequeño. Era un lugar, hermanos, que se mencionaba, pero naturalmente, hermanos, la grandeza de la realeza venía de un linaje grande. Y pensar, hermanos, en
en todo lo que podía ocurrir con respecto a la familia real. Y resulta, hermanos, que de ese lugar pequeñito es donde Dios establece que su Hijo, el Rey, el Príncipe, el Señor, iba a encarnarse. Hace muchos años yo tenía un complejo, ¿verdad? Y no era el cabello, en ese entonces no había complejo en mi cabeza, tenía uno. Pero siempre fui bajito de estatura. Y de repente yo decía, quisiera crecer, ¿verdad? Así cuando yo sea grande, pues yo no podía ver, me quedé chiquito. Pero, pues veía a mis hermanos altos, ¿verdad? A todos mis amigos en la secundaria eran altos, me rodeaban siempre de altos. Pero sí había algo de, yo también quisiera ser alto, de repente. Cuando leí esto, pequeña, pero que el Señor tiene un plan glorioso, cambió mucho mi perspectiva. Y le empecé a dar gracias a Dios por ser pequeño. Le empecé a dar gracias a Dios por no haber crecido tal vez como yo quería, ¿verdad? Sin embargo, en mi corazón empezó a crecer algo diferente. Yo quería precisamente servirle a Dios. Y Dios estableció, por lo menos para mi vida, una forma de vida, hermanos, en la que me iba a dedicar de lleno a. Y entendí que Dios tiene propósitos, hermanos, que tal vez nosotros en su momento no alcanzamos a entender. Ahora imagínense a la gente oyendo al profeta Miqueas. Estamos hablando de crisis en el gobierno. Estamos hablando de que el rey tiene que volver a Dios, y tú nos sales mencionando a un pueblito, diciendo que de ahí va a venir la esperanza. Ahora imagina el corazón de Miqueas. Señor, ¿de verdad tú quieres que diga eso? Y Dios diciéndole, ve y proclámale a toda la gente y que lo escuchen los reyes. Esto es interesante. Pero tú, Belén Efrata, la base de la predicación era el Mesías. No solamente el lugar era referente a la profecía que era el Mesías. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas está diciendo, de este pequeño lugar al que Dios ya designó, saldrá el verdadero rey. Así que, pues es interesante porque, pues ni siquiera estaba en Belén, solo se está dirigiendo a Belén. Pero tú, Belén Efrata era el lugar, el nombre que tenía anteriormente. Así que, hermanos, un plan inquebrantable, inviolable, es el que Dios ha puesto en su corazón para usted. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando usted y yo decimos no gracias. Porque el plan de Dios, hermanos, es que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el plan de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la salvación. Pero le aseguro que usted conoce gente que ha dicho no gracias. El plan de Dios es que todos los creyentes sirvamos a Dios, porque nos ha dado dones, porque nos ha dado talentos. La parte complicada es cuando le decimos a Dios para servirle, no, yo no. Porque el plan de Dios es que usted como cristiano le sirva. Es que usted como cristiano esté. Es que usted como cristiano proclame las buenas nuevas. El propósito de Dios, si se fija, sí hay un propósito para su vida cristiana, hay un propósito para su pertenencia a una iglesia, hay un propósito para su vida espiritual, hay un propósito para su familia. Y todo está alrededor de Jesucristo. Así que si yo no pongo a Jesucristo como el centro de toda mi existencia, hermanos, nos vamos a encontrar frustrados y vamos a cosechar, hermanos, no menos, hermanos, que pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando el concepto que siempre damos, hermanos. Siempre he compartido esto del árbol, ¿se acuerdan? Si yo llego en mi carro en el día soleado a mediodía y me estaciono enfrente del árbol que está allá y yo quiero que ese árbol le dé sombra a mi carro, pero yo quiero estacionarme aquí, el árbol es malo porque no le está dando sombra a mi carro. Yo sé que el sentido común nos diría, pues estaciona tu carro abajo del árbol, ¿verdad? Pero no quiero.
Yo quiero quedarme aquí, ese árbol tiene que darle sombra a mi carro. ¿Le parece congruente ese pensamiento? No, es ridículo. Tristemente, hermanos, es la condición de muchos cristianos. Yo quiero que Dios me bendiga, pero no voy a servirle. Yo quiero que Dios me bendiga, pero no voy a comprometerme. Yo quiero que Dios me dé, me cuide, me guarde, pero no voy a estar. ¿Por qué? Porque ya lo decidí. Y yo creo, hermanos, y nos engañamos diciendo, pero estoy bien con Dios. Recuerde eso. Ahora, la parte grave, hermanos, es que el propósito de Dios se va a cumplir con usted o sin usted. Esa es la buena noticia. Que el propósito de Dios no depende de nosotros. O sea, imagínense, alguien sí me escuché decir que decía, pues sí decía, si no fuera por el padrón que mandó a poner Augusto César, ¿verdad? Jesús no hubiera nacido en Belén. Pero yo le diría que aún el César fue instrumento en el propósito de Dios para que esta promesa llegara a la perfección. Entonces no depende de nosotros, hermanos. Dios no nos necesita. No se sienta mal. Dios no lo necesita a usted. Dios no me necesita a mí. Porque si hacemos, hermano, huelga de himnos, huelga de canto, no vamos a cantar, ¿sabe qué va a pasar? Las piedras van a cantar. Así que, hermanos, tengamos en cuenta lo que Dios nos está diciendo. Hay un propósito, hasta para el más pequeño de los que estamos aquí, el más nuevo de los que estamos aquí, el que tiene más años. Hay un propósito glorioso. Dice, de ti me saldrá, de Belén, de ese lugar al que nadie pasa, que consideran insignificante, de la casa de pan, se levantará el verdadero rey. Saldrá el propósito de Dios para salvación de la humanidad. Lo que Dios quiere hacer en usted, hermano, no lo echemos abajo nosotros con nuestra obstinación, con nuestra apatía, con nuestra flojera. Porque Dios será glorificado con o sin usted. Pero estaremos ajenos al propósito de Dios. Y Dios va a respetar que usted diga, no quiero. El Señor le va a decir, está bien, si tú no quieres, adelante. Pero no puedes exigir bendiciones. Porque no estamos cerca, a la sombra del Omnipotente. Número 2. Sigue diciendo Miqueas. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una promesa perfecta y eterna. Fíjese qué cualidades le da al Salvador que iba a salir de ese pequeño lugar. Le da eternidad, de ti saldrá, pero Él tiene cualidades que van más allá de lo que nos imaginamos. Está hablando de una persona, hermanos, no convencional, no como usted ni como yo, no como el profeta, sino que está hablando de alguien que conoce perfectamente el principio de todo y que conoce perfectamente la eternidad. Y nadie, hermanos, conoce la eternidad, solo Dios. Es su naturaleza, Él es eterno, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios, esto habla de eternidad. Hermanos, si pensamos tan solo en esto, déjeme decirle que hasta el diablo tuvo un inicio. Él no es eterno. Es un ser creado y por lo tanto un ser limitado, pero Dios no. Así que en Miqueas, hermanos, toma aquella promesa diciendo, va a salir el verdadero Señor. ¿Y sabe qué? Que ese Señor trae esperanza inimaginable. Ese Señor es el único que puede brindarnos aquello que nosotros aspiramos. Sin Jesucristo, hermanos, no tendríamos esperanza. Sin Jesucristo no habría propósito. Sin Jesucristo no tendríamos Navidad. Tal vez usted diga, yo no voy a poner algo, no lo ponga, pero no se aleje de Jesucristo. Jesucristo es la esencia, es lo que predicamos. Jesucristo, hermanos, es aquel del cual Miqueas, por revelación del Espíritu Santo, está diciendo, estoy viendo aquel que va a llegar y que es esta esperanza y que es la misericordia encarnada y que es la gracia de Dios entre nosotros. Pero es un ser muy diferente a nosotros, pero es un ser que se ha acercado a nosotros. Hermanos, cuando comprendemos o entendemos más allá lo que es la encarnación de Jesús, del Hijo de Dios, de verdad, hermanos, sea nuestro corazón
quebrantado a lo que significó para el único y verdadero Dios encarnarse. Pablo dice en el himno cristológico de Filipenses 2 que tomó forma ¿de qué? De siervo. Pero antes dice, se humilló. Hermanos, él estaba en forma de Dios, perfecto, en la gloria, y los ángeles a su alrededor adorando. Y de repente, hermanos, para acercarse a usted, y hoy sí quiero ser claro, para acercarse a usted, tomó forma humana, para que no pudiéramos decir, tengo miedo de Dios en la oscuridad. ¿Se acuerdan que eso decía el pueblo cuando estaba el Señor en el monte? No querían acercarse. Así que fue Él el que se acercó. Y el Señor se acerca a usted y a mí. Tal vez con la arrogancia podemos decir que le dijimos bienvenido, hermanos, pero la verdad es que el Señor nos encontró desamparados, nos encontró en pecado, nos encontró solos, nos encontró llorando, nos encontró heridos, nos encontró en orgullo, nos encontró en arrogancia, nos encontró en egoísmo. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Nos abrazó. Nos dijo, te amo. Hermanos, cuando usted celebre Navidad, no es magia, no se llena el ambiente de magia. Hermanos, de verdad lo que hay es mensaje de Jesucristo. Antes de proceder a cualquier otra cosa, cierre sus ojos y entienda el mensaje de la Navidad. Porque lo que encontramos es a un Dios de amor diciéndonos de continuo, te amo, te amo. Señor, pero estoy cansado, te amo. Señor, yo no quiero, te amo. Señor, si de veras tú, te amo. ¿Y por qué Dios permite? Te amo. Dios no ha cambiado el mensaje, pero no lo hemos entendido. Y muchas cosas han robado la esencia de la verdadera Navidad. Y nos damos cuenta, hermanos, que necesitamos regresar, como decía Jeremías, a las sendas antiguas. Regresemos al objetivo de la Navidad, que es la encarnación del Hijo de Dios para venir y morir por usted y por mí. Así que cuando Miqueas da esta promesa, hermanos, habla de una perfección exacta y habla de la eternidad de la cual solo Dios puede gozar. Así que entonces nos da un mensaje maravilloso. Ese Dios eterno, poderoso, tiene un propósito para ti. Tiene un propósito para su familia. Tiene un propósito para nuestra iglesia. Y número 3, vamos a Mateo, capítulo 2, versículo 1. Mateo 2, 1, lo leemos todos juntos, hermanos, dice: cuando Jesús nació en Belén, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Número 3, y ha sido el tercer punto de todo el mes. ¿Se acuerdan? ¿Se han puesto atención? ¿Cuál es? Una promesa cumplida. Mateo dice literalmente, hermanos,
Lo que dijo Miqueas se cumplió. Lo que dijo Dios hace siglos se cumplió. Lo que dice Dios es real. La promesa de Dios es para creerse. La palabra de Dios es para creerse. Si usted lee todo el capítulo 2, por lo menos del versículo 1 al 12, que hablan de los magos, que no eran 3 ni que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Eso ya la tradición y la leyenda nos lo ha dado. No se preocupe, no es malo, simplemente tengamos que en cuenta qué es lo que nos narra la Biblia. Las caravanas que cruzaban el desierto, hermanos, por lo menos mínimo una sola caravana tenía que haber sido conformada por 12 personas a camello. Así que, por lo menos, ¿por qué decimos 3? Pues por los presentes que llevaban. Pero no eran 3, hermanos. Mínimo tendría que haber sido 12 personas viajando en una caravana para poder cumplir los requerimientos de cruzar el desierto. Entonces, llegaron ellos, déjenme les platico la historia rapiditamente. Y como sabían que había nacido el rey, ¿a dónde fueron? A Jerusalén. Y llegaron a Jerusalén y pusieron el Google Maps, ¿dónde está el palacio de Herodes, verdad? Y llegaron al palacio. ¿Cuál era el mensaje? Queremos buscar al rey de los judíos, porque venimos a adorarle. Fíjense, no le dijeron, tú eres el rey, tu hijo, ¿dónde está? Dijeron el verdadero rey, porque venimos a adorarle. Y entonces dice el rey Herodes, ¿verdad? ¿Y cuál rey? ¿Y dónde nace? Y entonces tienen que recurrir, ¿sabe a dónde? A la escritura. Y abren el rollo del profeta Miqueas. Obviamente tuvieron que haber estudiado para decir, no, pues yo me acuerdo que esta promesa estaba acá, hasta que llegaron y alguien dijo, abren el rollo de Miqueas, ¿verdad? Y entonces leen, pero tú, Belén Efrata. Así que entonces se dan cuenta que la promesa que estos hombres han encontrado y que han visto de manera sobrenatural, razón para buscar, seguir y creerla, era real. El Hijo de Dios había nacido donde Dios lo había dicho. Fíjese bien en el poder de una promesa de Dios. Hermanos, tenemos tantas promesas y que a veces el no abrir esto nos deja cortos de promesas. Porque Dios ha prometido muchas cosas en su palabra, pero las ignoramos. Porque no estudiamos. Porque no nos sentamos y le decimos, así como le hablaste a estos magos, y que se encontraron con esto y quisieron buscarte, yo anhelo seguirte. Y si voy a cruzar el desierto en la noche, sé que tú me guiarás. Y si voy a cruzar la oscuridad, sé que tú pondrás de alguna forma la manera en la que yo pueda cruzar. Pero mi objetivo es adorarte, Señor. Mi objetivo es servirte, Señor. Y le puedo asegurar, hermano, que usted y yo vamos a cruzar aquí muchos desiertos y muchas oscuridades. Pero el Señor se encargará de guiarnos seguros hasta que lleguemos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que encontramos una promesa perfecta, donde Dios dijo, allí fue. Como Dios dijo, así fue. ¿Qué promesa, hermanos, espera usted de parte de Dios? ¿Qué hemos decidido creer? Recuerde que un error muy grande es a quién escuchamos. Porque todo puede abundar o incluso desviarnos. El diablo utilizó la palabra de Dios para desviar a Daniel. Busquemos en la palabra de Dios. Tengamos, hermanos, fe en la palabra de Dios. Y puede ser, no puede ser, va a ser que si usted confía plenamente en aquella promesa que Dios nos ha dado, usted encontrará la luz, porque Jesús es la luz. Para guiarse en el camino, Jesús es el camino.
y proveerá de alimento. Él es el pan de vida para que usted, fíjese, todo gira en torno a Cristo. Así que cuando usted diga feliz Navidad, piense, estoy deseando que Cristo esté presente en sus vidas. Feliz Navidad. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque no hay una sola promesa en la Biblia que haya sido rota, Señor. Tú has cumplido, mi Dios, todo lo que has dicho. Fortalece nuestro corazón. Llévanos, Señor, a actuar de manera prudente, correcta y fiel, mi Dios, a lo que tú dices. Enséñanos, Señor, a tener hambre de tu palabra, fe en tu palabra, para que sea tu palabra, Señor, aquella que creó el mundo, Señor, creó el universo, nuestro sostén, porque nosotros somos carne y hueso, Señor. Y vienen desiertos y vienen oscuridades que abaten nuestro corazón. Pero tú sigues siendo la luz que brilla, Señor. Permítenos sostenernos en tus promesas, en la perfección de tus promesas, y que podamos llegar con bien y fieles a tu propósito, el tuyo, Señor. Por algo, el salmista dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Que sea cumplido tu propósito en nosotros. Y que entendamos, Señor, la verdadera Navidad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.